el piruvato tiene destino en condiciones anaeróbicas, ¿ya? Las condiciones anaeróbicas, ¿ya?, van a ser las fermentaciones. Entonces, nuestro piruvato se puede convertir en lactato, lo que se denominaba fermentación láctica. Eso sucedía, por ejemplo, en un músculo en ejercicio, en los glóbulos rojos, ¿ya?, y en algunos microorganismos, ¿de acuerdo? La otra opción es la fermentación, en este caso, alcohólica. La fermentación alcohólica, ya, principalmente sucede en tejidos, en algunos tejidos vegetales, ya, en algunos microorganismos, como las levaduras, ya, en principio. Cuando el piruvato, ya, sufre un destino aeróbico, que es la otra condición, va a transformarse en CO2 y agua. En un destino aeróbico, que es la otra opción, en presencia de oxígeno, en un destino aeróbico, en presencia de oxígeno, va a sufrir un proceso en el cual ese piruvato se convierte en CO2 y en agua. Este proceso lo vamos a tener en células animales, en plantas, ¿ya?, y en la mayoría de las células microbianas, ¿ya? En la mayor parte de las células microbianas tengo respiración celular, ¿ya? Ahora, la respiración celular, ¿ya?, es la fase aeróbica del catabolismo celular. Entonces, fase aeróbica en presencia de oxígeno, en donde las moléculas se degradan, ¿bien? Este proceso permite que las células aeróbicas obtengan energía por medio de la oxidación de moléculas combustibles. Las moléculas combustibles, en principio, son las que están compuestas principalmente por carbono. Cualquier molécula carbonatada, rica en carbonos, es un combustible para respiración celular. Esta la vamos a encontrar en la mayoría de las células eucariontes. Vamos a tener respiración celular en la mayoría de células eucariontes y en muchas de las bacterias conocidas, ¿ya? Entonces, la respiración celular, ¿ya?, va a tomar, como les dije, el piruvato, proveniente principalmente de glicólisis u otras vías, y ese piruvato se va a convertir en CO2, agua y ATP, ¿ya? El piruvato se convierte finalmente en CO2, agua y ATP, que es lo principal de esta vía, ¿ya? Lo que nosotros buscamos es obtener, ¿ya?, grandes cantidades de ATP, ¿ya? Este proceso de respiración celular se divide en 4 grandes etapas. La respiración son 4 grandes etapas. Tengo oxidación del piruvato, la oxidación del acetil-CoA, la oxidación de las coenzimas NADH y FADH2 a través de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, que es la síntesis de ATP. Entonces, nuestra respiración celular son 4 grandes etapas. Todos los procesos son mitocondriales. Estas 4 etapas son mitocondriales, ¿de acuerdo? La etapa 1 y 2, la oxidación del piruvato, el proceso en donde se forma acetil-CoA. Y el paso 2, oxidación del acetil-CoA, proceso que es el ciclo de Krebs, son de matriz mitocondrial. Suceden en la matriz mitocondrial. En cambio, la oxidación de coenzimas como el NADH y el FADH2, eso es en lo que se denomina cadena transportadora de electrones. Este proceso ya es, o está ubicado, mejor dicho, en la membrana mitocondrial interna. También el paso 4, que es la fosforilación oxidativa, lo que es la síntesis de ATP, también está ubicado en la membrana mitocondrial interna. Entonces, la respiración celular es netamente un proceso mitocondrial, ¿de acuerdo? A modo de resumen, nosotros, el proceso de glicólisis, como lo vimos en la clase anterior, la glicólisis acá arriba, ¿ya?, al inicio del gráfico, la glicólisis es un proceso netamente de citosol, si ustedes lo recuerdan, ¿ya? La glicólisis es citosólica, ¿ya? La glicólisis es de citosol. Ese piruvato, obtenido por glicólisis, debe ingresar a la mitocondria. Entonces, nuestro piruvato debe ingresar a la matriz mitocondrial.
Una vez que el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial, ese piruvato primero se convierte en acetil-CoA, que sería el paso 1. El primer paso es que el piruvato se convierta en acetil-CoA, ¿ya? Eso se llama síntesis de acetil-CoA. El segundo paso, ¿ya?, es la oxidación del acetil-CoA. El paso 2, también en matriz, es la oxidación del acetil-CoA. Aquí el acetil-CoA ingresa a un proceso llamado ciclo de Krebs. El paso 2 es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs yo obtengo NADH y FADH2 como coenzimas reducidas. El ciclo de Krebs produce NADH y FADH2. Además produce GTP y CO2. Entonces, este ciclo de Krebs produce NADH y FADH2 que se incorporan al paso 3. El NADH y el FADH2 proveniente de Krebs se oxida en un proceso llamado cadena transportadora de electrones. El NADH pierde los electrones, el FADH2 pierde los electrones y se genera un proceso de transferencia electrónica. Este proceso está acoplado al paso 4. El paso 4 es lo que nosotros conocemos como cadena transportadora. El paso 4 es lo que nosotros conocemos como fosforilación oxidativa. En el paso 4 obtengo la síntesis de ATP. ¿Ya? Eso es, en resumen, la respiración celular. ¿De acuerdo? Visto desde un punto de vista. ¿Ya? Como les digo, el paso 1 y 2, es en matriz, paso 1 y 2 en matriz, y el paso 3 y 4 están ubicados en la membrana mitocondrial interna. La respiración celular es un proceso mitocondrial. La mitocondria es el sitio del metabolismo, ¿ya?, desde el punto de vista oxidativo. La mitocondria es donde sucede el metabolismo llamado oxidativo, donde las moléculas se oxidan y se obtiene energía a partir de ellas. Las mitocondrias se definen como las centrales energéticas de la célula. Una mitocondria es una central de energía para las células, ¿ya? Las mitocondrias son organelos que varían en tamaño y en forma dependiendo de su origen y su estado metabólico. En general, en una célula, el promedio es una mitocondria. Ojo, tengo células que tienen 0 mitocondrias, tengo células que tienen más de una, pero en promedio, una mitocondria. Por ejemplo, el glóbulo rojo no tiene mitocondria. El glóbulo rojo es una célula o un tipo de célula que no tiene mitocondria, ¿ya? Por eso que el glóbulo rojo no puede realizar respiración celular, por ejemplo. Pero en general, el promedio es una mitocondria por célula, ¿ya? Ahora, en general las mitocondrias son elipsoides. ¿Ya? Tienen en promedio 0,5 micra de diámetro y 1 micra de longitud, ¿ya? 0,5 por 1 micra. Eso le da una proporción de 1:2. Ahí está la parte elipsoide, 1:2, ¿ya? Es un organelo de doble membrana. La membrana externa es lisa y la membrana interna es invaginada. La membrana interna se dobla sobre sí misma, ¿ya? Eso es invaginada. La membrana externa, ¿ya?, contiene unas proteínas llamadas porinas. En la externa tengo proteínas porinas que van como canales. Las porinas son proteínas que funcionan como canal, ¿ya? Las porinas, ¿ya?, permiten el paso libre de moléculas de un tamaño hasta de 10 kilodalton. ¿Ya? Las porinas solo me permiten el paso de moléculas de hasta 10 kilodalton como máximo. Es un paso libre, ¿ya? Es un paso por difusión simple. La membrana interna no es lisa, es rugosa. La membrana interna es rugosa, ¿ya? Contiene una alta concentración de proteínas, alrededor de un 75%. 75% de esta es proteína, ¿ya? Ahora, estas proteínas hacen que la membrana sea impermeable, solo deja pasar moléculas, ¿ya?, para las cuales tienen transportadores específicos. Entonces, la externa, en principio, es permeable gracias a las porinas, ¿ya? Y la interna es impermeable. ¿Ya? Las moléculas no pueden pasar de manera libre. Ahora,
las moléculas que pasan libres son, por ejemplo, aquellas poco polares como el oxígeno, el CO2 y el metano, ¿ya? Eso es en la membrana mitocondrial interna, ¿ya? Ahora, en esa membrana rica en proteínas voy a tener transportadores específicos, ¿ya? Y voy a tener proteínas a cargo de procesos metabólicos, ¿ya? Recuerden que en la membrana interna, por ejemplo, están las proteínas de la cadena transportadora, está la proteína de la fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? Hacia el interior me encuentro con el citosol de la mitocondria, que se llama matriz mitocondrial. Dentro de la mitocondria, pasando la membrana interna, me voy a encontrar con la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial tiene un bajo porcentaje de agua. La matriz mitocondrial tiene alrededor de un 50% de agua. El otro 50% es lo que uno llama materia seca. ¿Ya? 50% agua y 50% materia seca. La materia seca son, por ejemplo, todas las enzimas de vías propias de la mitocondria, todo lo que son enzimas, todo lo que son sustratos para esas vías, lo que son intermediarios, ¿ya? Cofactores, coenzimas, etcétera, etcétera. Entonces, debido a que al interior sucede la mayor parte del metabolismo celular, eso está lleno de moléculas propias del metabolismo, como les digo, enzimas, sustratos, productos, intermediarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa es, a modo de resumen, la estructura de una mitocondria. Paso 1, oxidación del piruvato. Recuerden que la oxidación del piruvato es un proceso de matriz mitocondrial. La oxidación del piruvato es de matriz mitocondrial. Entonces, recordemos, en condiciones aeróbicas, el piruvato lo encontramos en el citosol. Entonces, recordemos que el piruvato proviene de glicólisis. Entonces, la glicólisis sucede acá, ya estamos en el citosol, estamos afuera de la mitocondria, y en el citosol sucedió la glicólisis. Y esa glicólisis le produce piruvato. Entonces, la glicólisis citosólica produce piruvato. Ese piruvato tiene que ingresar a la matriz mitocondrial. Ese piruvato debe ingresar a la matriz mitocondrial. El ingreso del piruvato ya va a ser a través de dos membranas. Necesito cruzar la membrana externa primero y después necesito cruzar la membrana interna para llegar a la matriz. La membrana externa se va a cruzar por un canal de porina. La membrana externa es fácil de cruzar, lo hago por una porina. En cambio, la membrana interna debo atravesarla por un transportador específico que es un syn-porter protón-piruvato. Entonces, la membrana externa por una porina y la membrana interna por un transportador syn-porter protón-piruvato. Syn-porter protón-piruvato es un transportador que por cada protón que reingresa a la matriz, por cada protón que entra a la matriz, junto con el protón ingresa un piruvato. ¿Ya? Entonces, el transporte desde el citosol a la matriz es por medio de dos proteínas. La porina en la membrana externa y un syn-porter protón-piruvato en la membrana interna. Y así nuestro piruvato llegó a la matriz mitocondrial para realizar el paso 1. Una vez que está dentro en la matriz mitocondrial, se va a encontrar con una enzima, técnicamente con un complejo multienzimático llamado piruvato deshidrogenasa, ¿ya? Con las siglas PDH. Una vez dentro, se encuentra con un complejo multienzimático llamado piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa es una enzima que está unida a la membrana mitocondrial interna. Es una enzima unida a membrana mitocondrial interna, ya está pegada en la membrana mitocondrial y está mirando en dirección hacia la matriz, ¿ya? Si se lo quieren imaginar, por ejemplo, la matriz mitocondrial sería la sala o la habitación en la cual ustedes están en este momento, y la piruvato deshidrogenasa sería, por ejemplo, una ampolleta o un foco pegado al techo. Entonces, si la matriz es la habitación, ¿ya? Si la matriz es una habitación en donde están, si ustedes miran al techo y ven el foco
Ese foco representa la membrana mitocondrial interna. Ese foco representa la PDH unida a la membrana mitocondrial interna. Por ende, la PDH no está libre. No es una enzima libre en la matriz, sino que al estar unida, está estática, pero trabajando hacia la matriz mitocondrial. La reacción es bastante simple. La piruvato deshidrogenasa, tiene como sustrato el piruvato, y el piruvato tiene 3 carbonos. ¿Ya? El piruvato tiene 3 carbonos. Y ese piruvato de 3 carbonos se convierte en un acetil-CoA que tiene solamente 2 carbonos. De piruvato a acetil-CoA tengo una reacción llamada descarboxilación oxidativa. El proceso es una reacción química llamada descarboxilación oxidativa. Entonces, el piruvato, por efecto del complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa, sufre una descarboxilación oxidativa. En esta descarboxilación, el piruvato de 3 carbonos se convierte en un acetil-CoA de 2 carbonos y se libera un CO2. En toda descarboxilación vamos a tener la liberación de CO2. Aquí se elimina el primer CO2. ¿Ya? Aquí elimino el primer CO2 de la respiración celular. Esta reacción es irreversible. Y no es parte del ciclo de Krebs. Es una reacción que está antes del ciclo de Krebs. No es parte propia del ciclo de Krebs, sino que está antes del ciclo de Krebs. La piruvato deshidrogenasa ya tiene 3 enzimas. Es un complejo compuesto por 3 enzimas, ¿ya? Y tiene cofactores o coenzimas, mejor dicho, tiene cofactores orgánicos o coenzimas que dependen de ella. La piruvato deshidrogenasa necesita coenzima A, necesita NAD, necesita TPP, una molécula llamada lipoato y una molécula de FAD. Entonces, repito, la piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático que requiere de cofactores o coenzimas. Los cofactores y coenzimas son la coenzima A, el NAD, el TPP, el lipoato y el FAD. En esta reacción de descarboxilación oxidativa se produce NADH. Entonces, ojo acá. En este proceso obtengo NADH como producto y CO2 como producto. ¿Ya? El NADH y el CO2, aparte del acetil coenzima A. Paso 2. Ciclo de Krebs. Paso 2. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía ya que en principio es donde se oxidan, es una vía de oxidación para moléculas carbonatadas. El ciclo de Krebs es un punto común en donde las moléculas que contienen carbono se oxidan. ¿Qué moléculas se pueden oxidar acá? Carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos. Es una vía central para la oxidación de moléculas. ¿Ya? En principio, el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. El ciclo de Krebs puede trabajar de manera catabólica como de manera anabólica. Anfibólico significa que es catabólico y anabólico a la vez. El ciclo de Krebs es un proceso de matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs sucede en la matriz mitocondrial. Son 8 pasos. Tengo 8 reacciones en donde se degrada el grupo acetil del acetil-CoA, y ese acetil-CoA, cuando se degrada, se va a convertir en 2 moléculas de CO2, lo cual permite eliminarlo por completo. Él se va a convertir en 2 moléculas de CO2, el acetil, que contiene 2 carbonos, acá arriba, el acetil que contiene 2 carbonos, esos 2 carbonos se van a eliminar en forma de CO2. Los 2 carbonos se eliminan en forma de CO2. Aparte, se forman en total 3 NADH, un FADH2 y un ATP. Entonces, el ciclo de Krebs comienza con un acetil-CoA que tiene 2 carbonos. Ambos carbonos se eliminan en forma de CO2 y se produce, desde el punto de vista energético, se producen 3 NADH
un FADH2 y un ATP. Eso siempre es a partir de un acetil-CoA. Bien. Son 8 reacciones, lo que implica que hay 8 enzimas. 7 enzimas están libres en la matriz mitocondrial y una sola está unida a la membrana mitocondrial interna. La única unida, al igual que la piruvato deshidrogenasa, es la enzima llamada succinato deshidrogenasa. La única unida a la membrana mitocondrial es la succinato deshidrogenasa, ¿ya? El resto está libre. El balance neto del ciclo de Krebs. El balance neto. Recuerden que Krebs comienza con un acetil-CoA, requiere 3 NAD, un FAD, un GDP y un fosfato, y por cada acetil-CoA yo obtengo, 3 NADH, un FADH2, un GTP y 2 CO2. El CO2 se elimina. El CO2 es una molécula que no es energética. El CO2 es una molécula no energética. En cambio, los NADH, el FADH y el GTP son moléculas energéticas. Entonces, el ciclo como producto libera 2 CO2, que son moléculas no energéticas, libera 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Estas 3 son energéticas. Las 8 reacciones del ciclo de Krebs tienen diferente valor de delta G. Las 8 reacciones tienen valores de delta G diferentes. ¿Bien? Estos delta G se suman y da un valor que es negativo, menos 57.3. Entonces, el ciclo de Krebs, como vía catabólica, es un proceso que es acoplado. Las reacciones de Krebs se acoplan. Las reacciones en el ciclo de Krebs se acoplan. Y al ser acopladas, ¿ya? Son reacciones donde, en este caso, tengo en total un delta G negativo. La sumatoria de los delta G alcanza un valor totalmente negativo. La parte importante del ciclo de Krebs, regulación. Vamos a ver la regulación de la PDH, piruvato deshidrogenasa, y la regulación del ciclo de Krebs. Entonces, la PDH está acá. La PDH es la piruvato deshidrogenasa. La PDH es la piruvato deshidrogenasa. Como es la única enzima, es la regulada. Entonces, fíjese acá. La piruvato deshidrogenasa convierte el piruvato en acetil-CoA. La X, en rojo, es inhibidor. La inhibe ATP, acetil-CoA, el NADH y los ácidos grasos. La activa el AMP, el coenzimo A, el NAD y la activa el calcio. En el ciclo de Krebs tengo 3 enzimas. En el ciclo de Krebs tengo la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Aquí tengo el paso 1, ¿ya? El paso, se me falló. El paso 3 y el paso 4. Entonces, en Krebs tengo solo 3 enzimas reguladas: citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Paso 1, paso 3, paso 4. Vamos por el primero. La citrato sintasa convierte el acetil-CoA en citrato. La citrato sintasa convierte acetil-CoA en citrato. Inhibe NADH, succinil-CoA, citrato y ATP. Activa solo ADP. Activación ADP, nada más. Isocitrato deshidrogenasa, paso 3. El isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato.
el isocitrato pasa a alfa-cetoglutarato. La inhibe solo ATP, inhibición ATP, activación calcio y ADP. Activación calcio y ADP. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, paso 4. Convierte el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. De alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Inhibidor, succinil-CoA y NADH. Inhibidor, succinil-CoA y NADH. Activador, solo calcio. Bien, ya. Esos son los activadores e inhibidores. Ya, esos son todos los reguladores. La regulación, todos estos activadores y todos estos inhibidores se pueden dividir en 3 categorías. Estas enzimas dividen su regulación en 3 categorías. Tienen regulación alostérica, cuando la enzima es alostérica. Tengo regulación alostérica cuando la enzima es alostérica. Inhibición por producto, su propio producto la inhibe. Y activación por calcio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero la regulación alostérica. Entonces, ¿quién tiene regulación alostérica? La regulación alostérica la tiene piruvato deshidrogenasa. Entonces, regulación alostérica, piruvato deshidrogenasa. Regulación alostérica, citrato sintasa. Regulación alostérica, isocitrato deshidrogenasa. Esas 3 enzimas son alostéricas. Esas 3 enzimas tienen regulación alostérica. ¿Ya? ¿Cuáles son sus reguladores? Para la piruvato deshidrogenasa, el NADH, para la piruvato deshidrogenasa tengo NADH con NAD y al mismo tiempo acetil-CoA con CoA. La regulación alostérica de la piruvato deshidrogenasa es NADH-NAD, acetil-CoA-CoA. Si ustedes se fijan, NADH inhibe, NAD+ activa. Acetil-CoA inhibe, CoA activa. Ahí está su modulador negativo y su modulador positivo. Si voy a la citrato sintasa, en la citrato sintasa tengo ATP como inhibidor, ADP como activador. Entonces, el ATP es inhibidor, negativo, el ADP es activador, positivo. Entonces tengo ATP inhibidor, modulador negativo, ADP activador, modulador positivo. Y la isocitrato deshidrogenasa también tiene ATP como inhibidor y ADP como activador. Por ende, el ATP de nuevo es modulador negativo, el ADP de nuevo es modulador positivo. Y eso sería regulación exclusivamente alostérica, esas 3 enzimas. La otra regulación es inhibición por producto. La otra regulación es inhibición por producto. Inhibición por producto, de nuevo, piruvato deshidrogenasa, de nuevo, citrato sintasa, y ahora aparece la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, regulación por producto, piruvato deshidrogenasa, su acetil-CoA. El acetil-CoA es inhibidor por producto. Acetil-CoA, inhibidor por producto. Para la citrato sintasa, el citrato también es inhibidor por producto. Y para la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinil-CoA es inhibidor por producto. Entonces, piruvato deshidrogenasa, el acetil-CoA la inhibe. Citrato sintasa, el citrato la inhibe. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el succinil-CoA la inhibe. Y eso sería inhibición por producto. La última. Activación por calcio. Activación por calcio. El calcio activa piruvato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, el calcio activa estas 3 enzimas al mismo tiempo. El calcio activa a las 3 enzimas al mismo tiempo. Y todo eso es regulación. La naturaleza anfibólica de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso anfibólico. Krebs es un proceso anfibólico.
Anfibólico es porque Krebs proporciona precursores para distintas biomoléculas. Krebs libera precursores para distintas biomoléculas. Por ello, es una vía anfibólica, es decir, catabólico y anabólico al mismo tiempo. Catabólico, como lo que acabamos de ver, produce NADH, FADH, GTP, eso es catabólico. Y anabólico significa que a partir de él yo tomo una molécula, un intermediario, y obtengo otros productos. ¿Cuáles son los intermediarios anabólicos? ¿Cuáles son los intermediarios del punto de vista anabólicos? Los anabólicos son el citrato, el alfa-cetoglutarato, el succinil-CoA y el oxaloacetato. Esas tres moléculas son los intermediarios llamados anabólicos. Esas tres moléculas son, esas cuatro moléculas son intermediarios anabólicos. El citrato se va a convertir en ácidos grasos y esteroles. El citrato es precursor de ácidos grasos y esteroles. El alfa-cetoglutarato es precursor de glutamato. Recuerden que el glutamato es un aminoácido. El alfa-cetoglutarato es precursor de glutamato o ácido glutámico, que es un aminoácido. El glutamato puede generar glutamina, prolina y arginina, que también son aminoácidos. Y puede generar purinas. ¿Ya? Las purinas son las bases nitrogenadas. El succinil-CoA genera porfirinas y grupos hemo. Porfirinas y grupos hemo. ¿Ya? Los hemo para las hemoproteínas, por ejemplo, mioglobina, por ejemplo, hemoglobina. Y el oxaloacetato es, por ejemplo, precursor del fosfoenolpiruvato, del PEP. El fosfoenolpiruvato puede generar glucosa. El oxaloacetato es precursor de la glucosa. El oxaloacetato puede generar aspartato, que es un aminoácido, para que ustedes lo recuerden. El aspartato genera asparagina, y la asparagina puede generar pirimidinas, que son bases nitrogenadas. Pirimidinas, que son las bases nitrogenadas. El oxaloacetato, también cuando genera fosfoenolpiruvato, permite obtener otros aminoácidos. Puedo obtener a partir de él serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cada uno genera distintos biomoléculas. Cada uno a partir de los intermediarios para obtener distintas biomoléculas. De todos los intermediarios, de estos cuatro, el que tiene más uso, el intermediario que tiene más uso, es el oxaloacetato. El oxaloacetato tiene más destinos. El oxaloacetato tiene más destinos metabólicos. ¿Ya? De los cuatro, el oxaloacetato es el que tiene más uso o destino. Entonces, el oxaloacetato es un intermediario que se agota muy rápidamente. El oxaloacetato es un intermediario que se agota rápidamente. Por ende, existen las denominadas reacciones anapleróticas que regeneran intermediarios de Krebs, ¿ya? Cuando se han utilizado desde el punto de vista de biosíntesis. Situación que le sucede normalmente al oxaloacetato. Entonces, como el oxaloacetato se gasta frecuentemente en biosíntesis, como yo gasto normalmente mucho oxaloacetato, este siempre está bajo. Entonces, como el oxaloacetato, sus niveles tienden a bajar, como los niveles de oxaloacetato tienden a bajar con frecuencia, porque es un precursor biosintético, necesito reacciones que produzcan oxaloacetato. Las reacciones que producen oxaloacetato se llaman reacciones anapleróticas. Las reacciones anapleróticas son 4 en total. Se las voy a nombrar solamente, ¿de acuerdo? No se las tienen que aprender de memoria. Entonces, por ejemplo, el piruvato más bicarbonato más ATP se convierte en oxaloacetato más ADP más PI. Entonces, el piruvato
se puede convertir en oxaloacetato por la piruvato carboxilasa. De piruvato a oxaloacetato por la piruvato carboxilasa. Esta enzima está en hígado y en riñón. La tenemos nosotros, en hígado y en riñón. La otra reacción es partir con fosfonolpiruvato y este se convierte también de manera directa en oxaloacetato. De fosfonolpiruvato a oxaloacetato por la PEP carboxiquinasa. PEP carboxiquinasa. Fosfonolpiruvato carboxiquinasa. ¿Ya? Esa enzima está en corazón y músculo esquelético. Músculo liso, músculo estriado. La otra opción es la fosfonolpiruvato de nuevo, también convirtiéndose a oxaloacetato, por la PEP carboxilasa. PEP carboxilasa. Esa está en plantas superiores, en levaduras y en bacterias, no en nosotros. Y la cuarta es convertir el piruvato en malato. La cuarta reacción es piruvato a malato. La enzima se llama málica. La enzima málica. Esa está en general en células eucariontes y en bacterias. Está ampliamente distribuida. Esas son las 4 reacciones anapleróticas. En la vía anfibólica, las reacciones anapleróticas están en color rojo. ¿Ya? Están en la misma vía. Por ejemplo, piruvato a oxaloacetato, piruvato carboxilasa. Fosfonolpiruvato a oxaloacetato, la PEP carboxiquinasa o la PEP carboxilasa. Y de piruvato a malato, la enzima málica. ¿Ya? Y después el malato se puede convertir en oxaloacetato. Esas son las reacciones anapleróticas.